Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Ya estamos nuevamente al aire con su programa Fe y Bioética. Estoy en compañía de José Manuel Salazar, quien siempre nos acompaña y conduce con nosotros el programa, pero también tenemos la alegría de contar hoy con un invitado muy especial y muy querido que lo hemos ido siguiendo en las redes hace mucho tiempo con el canal Que no te la cuenten. Ya saben ustedes, queridos amigos, a quién me estoy refiriendo. Es nuestro querido padre Javier Olivera, a quien le vamos a presentar un poquito más adelante, porque primero vamos a iniciar este programa, como ya es tradición, cada sábado con una oración. Perfecto. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitamos a Dios Espíritu Santo, especialmente para que agudice nuestra inteligencia, nos haga dóciles a su gracia y también nos ayude a comprender lo que Dios nos puede mostrar en estos momentos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y siempre tus celestiales luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sí. Muy bien. Padre, Bueno, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, José Manuel, si tú quieres introducir la presentación del Padre. Bueno, muy bien. Un gusto, padre, compartir con ustedes este programa. Ya le hemos venido siguiendo desde hace un tiempo, como mencionaba Elisa, en la programación que tienen, que no te la cuenten. Y bueno, nosotros estamos agradecidos de compartir este tema el día de hoy. Primero, de que nos cuente un poco acerca de ustedes, de lo que viene haciendo en este proyecto de que no te la cuenten, y digamos, una breve reseña, ¿no? De su hoja de vida, a qué se dedica, para que todas las personas que nos escuchan, tanto en Bolivia como en Venezuela, conozcan un poquito de usted. Y por supuesto ya pasaríamos entonces a conversar acerca de su experiencia allá mismo en Bolivia, en donde entiendo que pues se habló un poco acerca de la educación, específicamente de la educación católica en nuestros tiempos, para posteriormente entonces pasar ya al tema grueso que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, padre, le dejo para que usted nos hable un poquito pues, acerca de usted. bueno, muchas gracias por la invitación primero al programa, ¿no? Bueno, soy el padre Javier Olivera Rabasi, tengo 46 años, tengo 15, casi 15 años de sacerdote. Soy el segundo hijo varón de 5 varones, el único cura. Antes de ser sacerdote era abogado, entré a los 24, 25 años al seminario y pertenezco a una sociedad de vida apostólica llamada San Elías, ¿m? Que se dedica a predicar con parresía, esto es con franqueza, con honestidad, el Evangelio en dos ámbitos bien muy concretos, el de las misiones adyentes, que son en los lugares donde no hay cristianos, y el de la llamada contrarrevolución cultural, que es intentar la evangelización de la cultura ante este tiempo totalmente loco que nos está tocando vivir, ¿no? La batalla cultural. Eh, Así que, ¿qué más? Vivo en Buenos Aires, soy capellán y directivo de un establecimiento educativo llamado Sede Sapiencia. Eh, También soy el fundador y el director de la Academia San Elías, es un colegio homeschooling, que está basado en homeschooling, que tiene muchos alumnos en varios lugares del mundo, con programas específicos basados en las humanidades clásicas. Y qué otra cosa más, dirijo el portal Que no te la cuenten, con sus redes sociales, con el canal de YouTube y soy autor de algunos libros, sobre todo especialmente en el ámbito de la historia y de la apologética. Más o menos es eso. Bien, bueno, muchísimas gracias, padre, por esa presentación. Importante para que todos los que nos están escuchando a esta hora pues conozcan un poco acerca de usted. Bueno, si es que alguien todavía, sobre todo el ámbito católico, no le conoce, ¿no? Sobre todo con la mayoría de estos proyectos que ha llevado a cabo. Bueno, vamos a comenzar entonces, padre, esta conversación. eh, y quisiera que nos hablara un poco acerca de la experiencia que tuvo recientemente, brevemente, allá en Bolivia. Ya Elisa más o menos mencionaba un poco acerca de eso. Y sobre todo en este tiempo, en donde usted bien ha mencionado, pues estamos viviendo un tiempo en donde incluso los católicos tenemos que involucrarnos y nos hemos involucrado de a poco en la batalla cultural.
Y la batalla cultural también implica el frente educativo. Sin duda es uno de los más importantes, puesto que se ven involucrados nuestros jóvenes, se ven involucrados nuestros niños, que son, por supuesto, lo más importante de nuestra sociedad, no es el futuro de nuestra sociedad. Entonces, háblenos un poquito, padre, acerca de esas reflexiones que se llevaron a cabo y cuál es el objetivo de hablar en este momento de la importancia de la educación católica. Bueno, tuve la gracia de ser invitado a la hermosísima ciudad de Sucre, si alguno no la conoce, es una ciudad de Bolivia preciosa, la verdad que muy colonial, muy linda. Yo había ido hace muchísimos años de mochilero siendo laico y bueno, esta vez volví y tuve medio día para visitarlo un poco, la verdad que encantado. Y fui invitado por la parte de la Conferencia Episcopal Boliviana que se encarga de la educación católica, ¿no? A un congreso para educadores católicos como conferenciante allá. Y en el caso mío yo hablé acerca de la revolución cultural en la educación. Otros disertantes hablaron de diversos temas, algunos sobre el pacto educativo global, otros sobre el tema de cómo es la educación en Bolivia, las leyes, etcétera. Lo mío era bastante menos abarcativo de lo que es el ámbito propio de Bolivia, porque no conozco en concreto el ámbito boliviano en la parte educativa, pero sí me pareció que podía servir, y bastante gente en ese sentido pues, se ve que les sirvió porque me lo dijeron después, ver cómo también en Bolivia se ha intentado infiltrar la educación aún católica, incluso católica, aún en la educación católica, todo lo que es esta ideología de los liber progresistas o del progresismo en general, o del marxismo cultural, incluso en los ambientes católicos. Les pasaba, me acuerdo, un video muy cortito de García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, un hombre militante para la batalla cultural, en contra, digamos, en contra de lo que son los valores de la iglesia, lo que es los valores de hispanos, de Occidente, y como él mismo decía en ese video que yo les pasaba a los profesores, los que estaban participando del Congreso, que hacía falta incluso infiltrarse también en esos ámbitos educativos, ¿no? En todas las ramas de la cultura. Bueno, y por lo tanto uno lo que debe intentar hacer es justamente la batalla cultural en contra, por eso una contrarrevolución cultural, y más todavía, digo yo, una contrarrevolución espiritual, porque la cultura finalmente depende de la vida espiritual de un pueblo. Así que esa fue un poco la experiencia de 2 días allá en Sucre, muy contento, gracias a Dios por haber sido invitado, así que fue un momento muy lindo, espero que no sea la última vez. Padre, ¿y hubo mucha apertura por parte de los educadores allá, por quienes manejan la educación católica, las cabezas, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal en el área educativa? Monseñor Vasco Pez, si no me equivoco, es quien está a la cabeza de esta área, y Jorge Fernández, ¿no? Que es el directivo de esta área justamente. Hay toda la apertura como para, digamos, redireccionar la educación católica, quitando todo aquello que hoy le está haciendo daño. Nosotros sabemos perfectamente que este tema de la educación sexual integral que hoy se ha implementado en las currículas educativas, pues es sumamente nociva y perjudicial para nuestros niños y jóvenes. ¿Qué Bueno, a apertura? ver, si me preguntan a mí viendo desde afuera, yo tengo un problema, que si alguien me pregunta no puedo no responder. Es un tema, un problema que tengo. Si me preguntan a mí como desde afuera, yo lo que sí vi en algunos casos era gente que estaba un poco confundida, ¿no? Aún gente católica, o sea, que no tenía mucha idea de lo que uno le planteaba como educación sexual integral. Algunos no abrían los ojos así como diciendo, wow, esto está pasando en mi país, y sí está pasando en tu país, o sea, hay que despertarse. Otros sí lo tenían bastante clara, Monseñor Bascopé obviamente lo tenía pero muy claro y muy preciso. Algunos no tenían mucha idea de lo que era la Agenda 2030 y todas estas cuestiones de imposición ideológica, esta colonización ideológica que se quiere dar no solamente con el tema de la ideología de género, sino con la nueva agenda que está dando vuelta a 2030, que aún incluso sectores de la iglesia, algunos quieren buscar su lado bueno, ¿no? Es como, hoy hablaba con un amigo laico que me decía, padre, en tal lugar, en tal parroquia, estaban hablando acerca de los valores de la Agenda 2030, porque bueno, hay que tomar lo bueno. Bueno, yo le respondí, miren, perdón por la expresión, pero sí, digo, miren, un prostíbulo también tiene algo bueno. El edificio tiene un edificio, tiene muros, tiene baños, tiene lugares, pero bueno, pero no por eso va a estar promoviendo un prostíbulo, digamos, ¿no? En fin,
Si me preguntan, digo con honestidad, había gente que estaba bastante desorientada y otra que estaba muy, muy bien ubicada. Pero bueno, creo que son cosas que no pueden dejar de hablarse en los ámbitos católicos, porque es parte de nuestra realidad actual. Entonces, tenemos que sí o sí abrir los ojos. Hay que ser prudente como serpiente, dice el Señor, y simple como paloma. Y el hecho, padre, mire, para mí fue una buenísima noticia cuando me enteré que usted estaba invitado a ese congreso. Entonces dije, realmente aquí va a salir algo bueno, porque sabemos usted cómo trabaja y los temas que toca y bueno, la verdad que siempre dice, y por ello dije, bueno, realmente algo bueno se quiere hacer en la iglesia respecto al tema educativo. Y esto, bueno, demos gracias a Dios que sí, aunque no haya gente que no conoce de lo que se estaba hablando, pero le ha removido, ¿no? La conciencia, el corazón, y por lo menos para que siendo docentes, profesores, estando en esta área, pues investiguen un poquito y se preocupen. De eso se trata, ¿no? De que se preocupen por estas realidades que hoy se están viendo, no solo en su país, sino ya en el mundo entero. Es algo general. Bien. Bueno, sí hay optimismo entonces y a mí me Sí, alegra eso porque sé que la charla que usted ha dado ha sido muy, muy certera, muy veraz, con todos los puntos importantes para que las personas, especialmente los educadores, comprendan cómo, por dónde tienen que ir. Esperemos que se dé continuidad a esta siguiente gestión para que realmente dentro de la currícula educativa, pues por lo menos dentro de lo que corresponde al área católica, se tomen en cuenta todos estos aspectos y realmente se tome otro rumbo la educación. Yo creo que sí se puede porque la mayor parte de los colegios católicos en Bolivia son colegios particulares, son colegios ¿no? que no dependen de los sueldos del Estado, sino son independientes. Entonces, creo que en ese sentido también inclusive nuestras leyes tienen algún artículo que hace referencia a esto en el ámbito educativo para que también se pueda, digamos, apelar a esto para que se pueda implementar, no sé si una nueva currícula, pero por lo menos no aplicar lo que nos están imponiendo desde arriba, ¿no? Eso puede ser muy valioso. Gracias, padre. Eso en cuanto a ese tema, no sé si tú, bueno, José Manuel es profesor, también tiene a claro. su cargo estudiantes en un colegio y le interesa mucho este tema que tiene que ver con la educación. Sí, bueno, fíjense que yo he escuchado hablar al padre y anoté algunas cosas acá, ¿no? Porque puede ser que entonces se me pasen. Y me gustaría, después de escucharlo hablar de temas como la educación sexual integral, que lo desarrolló allá y que percibió cierto desconocimiento o perplejidad en algunos, lo mismo que de la a la Agenda 2030 y otros temas que incluso dentro del ámbito católico se banalizan, ¿no? Se les resta interés a estos temas. Pero teniendo en cuenta eso, entonces vamos a empezar a conversar un poco, padre, del tema grueso de estos minutos. Y es el tema del sínodo, ¿no? Del sínodo, de la sinodalidad y cómo, cual caballo de Troya, dentro del sínodo, parece, y ya lo han denunciado estos días, yo veía los pronunciamientos del cardenal Burke, del cardenal Zen, del mismo Monseñor Strickland, que he venido siguiendo un poco sus pronunciamientos, los mensajes que han mandado, y, y están haciendo un aviso, están poniendo en sobreaviso a los católicos, y a veces uno está ciertamente, y me incluyo, confundido porque no sabemos entonces en qué creer, no sabemos si realmente seguir esta ruta, no sabemos si realmente el producto del sínodo sea lo que menciona Monseñor Strickland y otros obispos de nuestra iglesia. Y bueno, eh, puede generar, si nos genera confusión a nosotros que estamos en este ámbito, cuanto más a las personas que quizás no están comprometidas, que quizás no estudian estos temas. Entonces, padre, quisiera saber, usted que ha estudiado muchísimo este tema, que tiene días desarrollándolo y que incluso lo conversó un poquito quizás allá en Bolivia, en Sucre, que nos mencione si realmente dentro de este proceso sinodal que ya inicia, dentro de muy poco, ya está entrando en su última fase, realmente tenemos que estar alerta de estos temas. Agenda 2030, educación sexual integral, de que hay que estar atentos en este sínodo. Bueno, primero, no todo el mundo tiene por qué saber qué es el sínodo. Entonces,
como yo hace 20 años que estoy en colegio también, doy clase todos los días, voy a intentar hacer lo más pedagógico posible para que se entienda, ¿no? A ver, un sínodo es una reunión en este caso, de obispos, que se va a hacer en Roma. De hecho, comenzó este último 4 de octubre pasado, día de San Francisco de Asís en Roma, y que va a durar todo el mes de octubre de 2023. Lo mismo va a pasar el año 2024, el año que viene, en Roma también lo mismo, ¿no? O sea, es una etapa, en este caso convocada por el Papa Francisco. En este caso el Papa es el actual pontífice, que supuestamente viene a intentar debatirse a nivel pastoral, porque no se puede declarar ninguna verdad nueva, digamos, al menos no es la finalidad de los sínodos, y en principio es el producto de las consultas que se hicieron a el pueblo fiel durante estos últimos años, ¿no? Bien, sínodo significa eso, una reunión de obispos, ¿no? En sí mismas no tienen ningún tipo de valor doctrinal, ¿no? Pero podría llegar a tener algún tipo de valor doctrinal si, terminado el sínodo el año que viene, ¿no? 2024, se promulgase un documento y ese documento después fuera finalmente ratificado y aprobado por el Papa, ¿no? Por este Papa o por el Papa que venga después, y pongámosle que hay un Papa nuevo el año que viene, no sé, eso depende, no importa quién sea. Bien, ¿qué temas se tocan en este sínodo? Muchísimos. ¿Mm? ¿En base a qué? En base a, supuestamente, y por eso pongo este adverbio, supuestamente, las consultas que se habrían hecho a lo largo de estos últimos años a las diversas diócesis del mundo. Las diversas diócesis del mundo recibieron como un cuestionario que tenía preguntas ya prefijadas, con algunas respuestas que no eran tan fáciles de evadir. Esos cuestionarios cuando uno dice, bueno, ¿a usted le gusta el helado de chocolate o de dulce de leche? Bueno, y me gusta el de frutilla, pero no había posibilidad de poner frutilla. Sabía que responder dulce de leche o chocolate, digamos, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas preguntas eran un poco así capciosas, digamos, ¿no? Después, muchísima gente ni se enteró. Uno le pregunta a la gente normal de las parroquias. La verdad que el porcentaje que se ha analizado a nivel de estadística es mínimo. A veces no pasan del 2% de las diócesis de todo el mundo, de los países de todo el mundo. No sé cuánto, por ejemplo, pongámosle en Argentina, el 3% de la gente se habrá enterado. Después el resto no sabe. El 3% de la gente que va a la parroquia. Imagínese la cantidad. Dígame, usted levantó la mano. No. Ah, perdón. Este, como me siento profesor con los alumnos, muchas veces se me pasa eso. Perdón. Entonces, bien, ¿qué sucede? Fueron supuestamente las consultas. La realidad es que hay toda una gran división. Uno lo está viendo esto en la iglesia hoy en día. No hace falta ser un gran vaticanista ni conocedor. Basta con leer los diarios, algunos portales católicos, donde algunos, especialmente de la corriente de Alemania, que claramente se están separando del seno de la iglesia con sus doctrinas llamativas y extrañas, como San Pablo diría, que quieren imponer algún tipo de agenda o algún tipo de doctrina contraria a lo que dice el catecismo. Porque acá yo siempre digo lo mismo, perdón. Acá se trata de mantener o no el catecismo de nuestros papás, mantener o no el catecismo de nuestros abuelitos, o sea, de lo que veníamos creyendo desde hace años. ¿Por qué? Porque el depósito de la fe no va cambiando porque van cambiando los tiempos. O el depósito de la fe no va cambiando porque cambian los obispos o los cardenales o los papas. ¿No? El depósito de la fe es uno solo, que quedó plasmado en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y quedó plasmado en la Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Aquello que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y que después ellos se encargaron de transmitir de modo oral y que sobre todo se reconoce por medio de la patrística, los santos padres de la Iglesia, los primeros siglos de la iglesia. Entonces, aquello que fue creído siempre, en todo lugar y por todos, eso es la tradición de la iglesia. Y aquello que se encuentra consignado por escrito en las escrituras, eso es la Biblia. Bien, ahí está el depósito de la fe. Punto. El depósito de la fe no es un depósito, justamente, no es un bien que se va cambiando y va pasando de mano y se va modificando. Por eso yo siempre digo esta misma frase, que la iglesia no es la
dueña de la verdad, sino que es la administradora de la verdad. ¿Mm? Porque si fuera dueña, podría vender la verdad, podría cambiar la verdad, podría modificar la verdad. Pero la iglesia no es la dueña, sino que administra el depósito que ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, y que fue transmitido por los apóstoles hasta nosotros, que viene a ser custodiada y confirmada esa fe por los sumos pontífices, por los papas. Bien, ¿qué sucede en el sínodo? Que algún sector, principalmente digo, de los países más bien de o sea, no, antiguamente eh, invadidos por la Revolución Protestante, especialmente Alemania, Alemania. están queriendo como imponer una agenda en la que en este sínodo se debata también, por ejemplo, la bendición de parejas de personas con atracción por el mismo sexo. O, por ejemplo, el tema de la imposición del sacerdocio femenino. O, por ejemplo, el tema de, qué sé yo, la anulación de el celibato sacerdotal. O, por ejemplo, la iglesia invertida al sentido democrática, que ya sean que el papa, los obispos y y los curas no tengan tanta injerencia, pues sería un clericalismo, sino una iglesia que esté dada vuelta. Bueno, estas cosas son las que algunos quieren como imponer en la agenda. La pregunta obligada estará en el caso de que cuando termine todo esto y que si quieren poner alguna cosa, bueno, la respuesta es muy fácil. Si se dice algo contrario a lo que siempre enseñó la iglesia, uno no debe seguirlo. Muy fácil, porque los 2000 años de iglesia no pueden mañana venir alguien y decir a partir de ahora los mandamientos no corren más. ¿Por qué? Porque la gente no lo cumple, ¿vieron? Entonces hay que ser más condescendiente con el mundo moderno. A partir de mañana, bueno, el matrimonio puede ser de un varón con una mujer, o un varón con un varón, o una mujer con una mujer. Bueno, pero eso está condenado por el depósito de la fe, por la Sagrada Escritura, por la Biblia, digamos. Entonces no podemos ir en contra, ¿no? Porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Bueno, eso es más o menos un poco cómo viene la mano. Fíjese, padre, que estuve leyendo a propósito de lo que usted menciona, el documento preparatorio, que fue muy polémico. De hecho, Sí, fue muy polémico. Y una de las cosas que me llamó la atención, y estoy seguro que usted también, padre, es cómo empiezan ya a usar palabras que generalmente en los documentos de la iglesia de ningún tipo se utilizaban. Por ejemplo, siempre, incluso en el catecismo, a las personas con orientaciones distintas, no heterosexuales, se les denominaba homosexuales, ¿no? Es la palabra que siempre hemos utilizado, incluso en el catecismo está establecida. Sin embargo, en el documento preparatorio ya nos hablan abiertamente de las comunidades LGBTQ+, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y lo conversaba incluso con Elisa un día. Oye, Elisa, mira, el documento preparatorio tiene algunas palabras, ¿no? Que pueden prestarse para confundir, ¿no? Porque la semántica importa mucho, las palabras importan mucho al momento de crear una matriz de opinión. Entonces, mira, eso me claro. preocupó mucho, padre, y tiene que ver mucho con lo que usted está mencionando, ¿no? Que en los documentos de la iglesia, lamentándolo mucho, de a poco, se están incluyendo algunas palabras que nos pueden llegar a perjudicar. El Pueden término llegar a inclusivo, claro. El término inclusión también, ¿no? Está también. introducido en todas partes. Se habla ampliamente de este proceso inclusivo, ¿no? De inclusión y se menciona muchísimo a lo largo de todo este instrumentum laboris. Y por eso también en este libro que es El proceso sinodal, una caja de Pandora, ¿no? Que se ha publicado hace poco, pero que se ha difundido mucho gracias a las redes, allí también cuestiona, ¿no? Entre las preguntas todo este tema que tiene que ver con la inclusión. Recomendado, por cierto, porque hay preguntas y respuestas bien precisas para entender esta situación. Es un libro muy bueno. Sí, yo lo he comentado en un programa entero que hice sobre el libro, leyendo algunas partes incluso. Y muy bueno, y no solamente muy bueno, sino que muy respetuoso, porque también en esto uno puede encontrarse con gente que esté muy, pero muy enojada y que a veces por esa vehemencia presente la verdad de modo amargo. ¿Mm? Entonces, cuando uno presenta la verdad de modo amargo, muchas veces, claro, puede llegar a chocar, entonces uno termina cambiando de canal, digamos, ¿no? No sé, se va a otro lado. Pero lo que decían recién respecto a las palabras, sí, es parte de lo que es la revolución cultural dentro de la iglesia misma. ¿Por qué? Porque hay gente que, a ver, un sacerdote, o un catequista, un profesor de teología,
no nace con la ciencia infusa y después va enseñando en la iglesia. Es parte de un tiempo histórico, es parte de una cultura, ¿no? Que a su vez no muta o no cambia en el caso del sacerdote o el obispo, quien fuere, no muta por el orden sagrado, digamos, ¿no? Si tuvo una mala formación en un seminario progresista, en un seminario donde desde el principio le han enseñado una mala filosofía, después una mala teología dogmática, una mala teología moral, una mala teología bíblica, bueno, el orden sagrado, en el caso de los sacerdotes, cuando reciben el orden sagrado, no es que le borran toda esa mala formación y a partir de ahora empiezan a enseñar el depósito de la fe y la doctrina del catecismo y todo, ¿no? Yo conozco curas que no conocen los mandamientos. No conozco. Un laico, laicos un montón que no conocen los mandamientos, ¿no? Pero conozco curas también que no me pueden repetir los 10 mandamientos. Entonces, cuando uno se va a sentar en el confesionario, ¿qué va a confesar? ¿Qué va a confesar si no es en base a los mandamientos o a los pecados capitales? Yo conozco sacerdotes que han recibido una formación bíblica en el seminario desde el seminario y ellos entrando con buena voluntad, son chicos que dejan sus patrios o su familia, su ciudad, van a un seminario y resulta que en el seminario, en las materias bíblicas les dicen que hay que interpretar la Biblia en clave queer o en clave LGBT y más. Bueno, pero hay programas públicos de seminarios diocesanos que yo conozca que esto por ejemplo, la materia profetas explicada en clave LGBT. Entonces, ese chico, ese joven que después se ordena sacerdote, y pongámosle que después llega obispo, incluso, pongámosle o lo que fuere, claro, no mutó, no cambió, no hubo un cambio sustancial. Sigue siendo la misma persona con el sacramento del orden sagrado, ¿cierto? Pero que la formación que tiene es una deformación de fábrica. Entonces, al final de cuentas, es un hombre que tiene un cargo en la iglesia, pero es un ocupa. Los ocupas eclesiales, digamos, como yo les llamo, ¿no? Que están ocupando un lugar físico, pero que en realidad no están, no siguen, no siguen la doctrina de Jesucristo. Bueno, esos a veces son los que están, cuando son honestos intelectualmente y leen el catecismo, se convierten. Se convierten intelectualmente, digo, ¿no? Pero no todo el mundo es honesto intelectualmente. Y entonces, no todo el mundo tiene la honestidad intelectual para decir, bueno, momentito, momentito. Esto de la bendición de parejas del mismo sexo, por más que me digan que es una cosa pastoral y hay que entenderlo y todo, es un escándalo. Porque en la Biblia es el pecado de sodomía. Guste o no guste, se llama así. Yo podría entender que la persona puede tener un problema, tuvo un caso difícil en su vida, su papá está ausente, era abusado o fue pervertido o fue manipulado por la ideología de género, lo puedo entender, pero objetivamente hablando, eso está mal, es un pecado. ¿Ok? Entonces yo no puedo estar bendiciendo un pecado, salvo que esa persona diga, bueno, yo me estoy arrepintiendo, me quiero confesar y quiero vivir en gracia de Dios. Lo mismo pasará con a ver, la gente que lamentablemente se casó por iglesia, se separó y después se juntó con una persona que no sea su marido o su esposa, ¿no? Yo lo siento mucho, y es una cruz grande. Puede ser, y es más, y se dieron cuenta que el matrimonio fue totalmente válido, no puede apelar a la nulidad matrimonial. Pongámosle que no ve ninguna causal de nulidad matrimonial. Bueno, deberán vivir como hermanos, es decir, sin tener relaciones íntimas, ¿no? O deberán separarse en todo caso, o si no pueden separarse, como decía, vivir sin tener relaciones sexuales, ¿no? Ok, pero yo no puedo, para tranquilizarles las conciencias, entre comillas, que es una mentira esa tranquilización de la conciencia, no puedo, voy a bendecirlos para que se queden tranquilos, porque como no los puedo casar, porque están casados por primera vez antes, entonces los bendigo, cosas que ustedes no tengan tanto problema de conciencia. No, es una falta de caridad enorme, porque la primera obra de caridad es la verdad, y quien no dice la verdad no está con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, no dijo, yo soy una verdad más. ¿Mm? Yo soy un camino más. Yo soy la verdad, soy el camino. Bueno, este es un poco el panorama en que nos encontramos, creo yo. Tampoco hay que ser alarmistas. Puede ser que Dios quiera que todo que se encamine y que no haya tanto drama, pero lo cierto es que el panorama, lee, ¿no? Por fuera, por estos documentos preparatorios, por el modo de escribirlo y todo, parece que la cosa está complicada. Así es. Bueno, adelante, Lisa, adelante. Sí, sí, yo decía, ¿no? Y tengo la inquietud de saber cuál es ese el principal problema, padre, que usted detecta desde su óptica
de miembro pleno de la iglesia como sacerdote, sobre todo, que está ahí adentro con todo, manejando doctrina, magisterio y todo esto de nuestra iglesia, junto a la tradición. ¿Cuál es el principal problema que usted detecta, padre, en La, este pro- proceso sinodal? la, en este proceso general, en cualquier, o el que sea. O sea, la problemática más grande que tenemos hoy en día es una enorme ignorancia a nivel doctrinal. Enorme, grandísima. Porque ya nadie sabe o nadie dice, o al menos dicen que no se conoce qué es lo que es la doctrina, si hay una verdad perenne o no. Es parte de lo que en algunos miembros, porque muchos lo tienen muy claro, digamos, uno también habla con obispos que están hasta preocupados por este tema, ¿no? O sea, no. Bueno, pero en muchos hay una especie de relativismo absoluto que se transforma en todos los campos, en todos los ámbitos. Si la verdad puede ir cambiando con los tiempos, ¿no? Según, como diría Hegel, según el espíritu de la historia, ¿no? Va cambiando la verdad porque el pueblo va cambiando, entonces el pueblo comienza a ser ahora fuente de la revelación y ya no es más Dios la fuente de la revelación, sino que es el pueblo mismo lo que va diciendo el pueblo y bueno, y entonces hemos inventado una secta, no la Iglesia Católica, ¿no? Porque lo mismo que el mundo protestante. Pero padre, cuando el pueblo, nosotros no entendemos, e incluso van a cuestionar, pero ¿por qué no se puede cambiar la doctrina? ¿Pero por qué no se puede cambiar esto? ¿Qué les responderíamos a ellos? A los que se Bueno, cuestionan, pero que es por ignorancia, padre. bien. Bueno, ok, perfecto. Lo que hay que decir es que los curas, los obispos, los papas, no somos creadores de doctrina. No somos creadores de doctrina, somos simplemente administradores de un depósito, lo mismo. Y así como uno puede encontrar un banco que sean unos usureros, bueno, casi todo, ¿no? Pero bueno, un banco que sea menos honesto que otro banco, bueno, pero que el banco no es el dueño de tu dinero, es el administrador de tu dinero. Uno no puede encontrarse mejores o peores administradores. Podemos encontrarnos en la iglesia a San Juan Evangelista, uno de los 12 apóstoles, o a Judas, también un apóstol, uno de los 12 apóstoles. Entonces puede existir también esa tradición de parte nuestra. A la gente que está mirando, a la gente que está perpleja, que no sabe, bueno, sepan esto. Los curas, los obispos, los papas, no podemos cambiar la doctrina. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Es muy fácil. Dios, el que se impuso agresivamente en la historia, irrumpió agresivamente, no pidió permiso democráticamente a los fieles a los discípulos, a los judíos de la época, para irrumpir en la historia, para nacer en el seno de María Virgen. Se metió en la historia, punto. Y vino a revelarse a sí mismo. Entonces, la iglesia lo que hace es administrar eso que nos dejó en depósito, nada más. Y no Así. puede ir cambiando porque la gente cambia. ¿Mm? Y goza de infalibilidad también, ¿no? Nuestra doctrina, nuestra doctrina histórica. Nuestra, Así, nuestra doctrina, nuestra doctrina goza de infalibilidad y de indefectibilidad así es. en tanto y en cuanto es la doctrina bimilenaria de la iglesia, ¿no? No porque mañana vino un cura o un obispo y dice, bueno, a partir de ahora es doctrina de la iglesia porque en mi parroquia lo quiero hacer así, que mentir no es más pecado. No, momentito. En esa misma línea, padre, mira, es que son muchísimas cosas que quisiéramos realmente conocer y bueno, y que nos oriente un poquito en algunos aspectos. En esa misma línea, ¿qué responder? Y lo digo porque muchísimas veces nosotros en este ámbito de la iglesia, en el ámbito eclesial, escuchamos muchísimas voces, sobre todo en este tiempo, de personas que están a favor o en contra de alguna tendencia que la iglesia critica o que la iglesia apoya, ¿no? ¿Qué responder a esas personas que dicen que de estos temas no deberíamos hablar los católicos? De temas como la ideología de género, que no podemos involucrarnos en temas políticos, porque eso no conviene a los católicos, y desconociendo obviamente totalmente la doctrina social de la iglesia. De hecho, estos días veía un programa que usted llevó a cabo acerca de la doctrina social de la iglesia, bien interesante. De esos laicos, sobre todo laicos, aunque algún sacerdote podríamos incluir allí, de esos laicos que dicen, bueno, de este tema de la Agenda 2030, que es un tema de corte internacional, que no tiene nada que ver con la iglesia, no hablemos, de ideología de género, no hablemos, de hipersexualización, no hablemos, de estos temas que involucran a la familia, no hablemos porque nosotros tenemos que hablar de cuestiones de fe. Los excesivamente pietistas piensan así, pero hay otro sector
que no es tan pietista, pero que sí es muy activista, que en ese día a día de hacer y de hacer y de nunca parar, no presta atención a los temas sustanciales. Entonces, ¿qué respuesta, padre, le podemos dar desde su perspectiva a aquellos que viven, parece que alejados de la realidad? Bueno, a ver, hay un libro famoso de Don Chotard que se llama El alma de todo apostolado. Es el libro de cabecera de San Pío X. El alma de todo apostolado, ¿no? Es un libro muy cortito, muy sencillo, donde, si uno quiere resumirlo, el alma de todo apostolado es la vida interior, la vida de oración. ¿Ok? Entonces, un católico, ni debe, un católico más todavía, un católico que se encuentra en el mundo, o sea, un laico, cuyo ámbito de santificación específico es el mundo, y no el claustro, ¿ok? Em, Debe saber que su programa, su modo de obrar, salvo que quiera hacerse cartujo, se vaya a un Carmelo, o sea, benedictino, qué sé yo, no sé, o que se haga, no sé, fraile o cura, o religiosa, pero su ámbito propio es el mundo, y la frase quizás que más lo puede definir es aquella del Evangelio de San Marcos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, que brille vuestra luz en las tinieblas, viendo vuestras buenas obras para que así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, un laico bautizado, quiero decir, su ámbito propio de apostolado y santificación es el mundo. ¿Mm? El mundo, ok. Bien. Y dentro del mundo nos encontramos con cosas buenas y cosas malas. ¿Mm? Muchas veces en la Biblia el mundo está entendido como algo malo, lo mundano. Bueno, yo no acá me refiero al mundo físico nada más, ¿no? No la mundanidad o lo mundano. Bien. Si en el mundo físico uno ve que hay planteos o posturas que conspiran contra la verdad o contra el bien o contra la belleza, hay que hacerle frente. Si no, no soy sal de la tierra ni luz del mundo, ¿no? Bien, ¿cómo hacerle frente? Y me parece muy bien el planteo, ¿no? Por un lado, algunos dirán, solamente hay que rezar. Y por otro lado, solamente hay que actuar. Bueno, no es ni una cosa ni la otra. Es una cosa y la otra. La iglesia siempre se ha caracterizado por esto, que no es el out, out. Out en latín significa o, ¿no? O esto o lo otro. Out o esto o lo otro. No, sino que et, significa en latín y. Tanto esto como esto otro. Tanto la oración como la acción. Si alguien quiere puramente dedicarse a la oración, pues entonces que se haga contemplativo, ¿no? Alguna gente que por naturaleza es más, aun laicos, es más llamada a la vida de oración, de contemplación, perfecto, pero que no critica a aquel laico que, además de rezar, porque hay que hacerlo, es el alma de todo apostolado, además de rezar, también quiere pasar a la acción, que también quiere intentar cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque debemos intentar, como San Pablo dice, que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Uno tiene que buscar el ideal es la cristiandad, algo del cual no se habla nunca más, ya está desaparecido. Aunque en toda la doctrina de la Iglesia se ha hablado siempre. ¿Qué es la cristiandad? Intentar que los gobiernos, que los estados, que nuestras patrias vuelvan a tener principios cristianos y vuelvan a regirse por la doctrina del Evangelio. Ese es el ideal al que uno debe aspirar. Inclusive hay quienes ven con alarma que un sacerdote, un consagrado, se involucre en estos temas. Porque pudiéramos pensar, bueno, el laicado, ok, Mm. ya allí hay un grave error de que un laico no se involucre, teniendo en cuenta que los laicos son la mayoría en la iglesia, ¿no? Pero hay quienes incluso ahorita ven con alarma que un sacerdote se involucre. Hay quienes más bien lo vemos con alegría de que un sacerdote hable de estos temas. Es que el sacerdote tiene que intentar iluminar, o sea, el cura no está para ponerse en el ámbito de político, del manifiesto, de las calles, eso hicieron los curas comunistas, los curas tercermundistas de la teología de la liberación, ¿no? En algún caso excepcional, un cura podrá en todo caso meterse en la política activa, digamos, ¿no? Pero lo habitual es que el sacerdote tiene el munus, la carga, se llama así, la carga de enseñar. Cuando yo me ordené sacerdote, el obispo que nos ordenó nos mostró con el ritual cuáles eran nuestras obligaciones y nos daba una triple carga. ¿Mm? En latín se dice munus. El munus santificandi. ¿Qué es el munus santificandi? La carga de santificar, de hacer cosas sagradas. ¿Cuáles son las cosas sagradas? Las 7 cosas sagradas, los 7 sacramentos, ¿no?
administra sacramentos. Munus santificandi. Segunda, el munus regendi con G. Es la carga de regir, de dirigir, de mandar. Entonces, mandar a una comunidad, mandar a una parroquia, mandar a una capilla, el ámbito propio de donde uno lo destinen. Y el tercer ámbito es el munus docendi con C, ¿no? Docente. La carga o el cargo, la obligación de enseñar. Entonces, es una obligación en conciencia que tiene el sacerdote, la de santificar, la de regir y la de enseñar. ¿Mm? Bien, cuando uno enseña, no enseña lo que a uno se le ocurre. Lo que a mí, un iluminado, me parece interesante enseñar hasta al pueblo fiel. No, yo enseño lo que enseña la iglesia. Aun si hay cosas que a mí, de la iglesia, no me terminan de cerrar o no me gustan. Bueno, te hiciste cura. O sea, enseñá lo que enseña la iglesia. Y la iglesia tiene una doctrina, como decías antes, una doctrina que es social. O sea, el modo de santificar el ámbito social, el ámbito de la polis, ¿no? El ámbito político. Pero no es que porque el cura esté dando los principios de la doctrina social de la iglesia, se está inmiscuyendo en el partido de fulano, de Mengano, de Chávez, de Maduro, de Evo, de quien sea. No, eso no se refiere a eso, se refiere a que debo iluminar con los principios, y si no lo hago, estoy faltando a mi deber de Estado, lo que se llama el deber de Estado como sacerdote. Así es. No, y que muchos ven también la doctrina social de la iglesia como una tercera vía. Y se ha explicado muchas veces que no necesariamente es una tercera vía. Más bien corresponde al ámbito de la teología moral, ¿no? Correcto, es una parte de la teología moral. Así es, así es. Es impregnar también de nuestros valores morales lo que el Vaticano II denominaba el orden temporal de las cosas. Exacto. Orden temporal. Entonces, pero eso es, vaya que es muy difícil, sobre todo en este tiempo, hacérselo, comprender de este modo a muchos laicos. Cuanto más algunos sacerdotes, alguno que otro sacerdote por allí que quizás lleva una mala formación, como usted lo ha mencionado, incluso desde el seminario, pero cuán difícil es a veces hacerle comprender, sobre todo en este tiempo, de tantas convulsiones políticas y de tanta carga ideológica. Claro, la doctrina social de la iglesia no solamente se refiere al ámbito del gobierno del país o del pueblo. A ver, si nuestros empresarios católicos conocieran un poco nomás, de lo que es la doctrina social de la iglesia, ¿no? Entonces pagarían buenos sueldos. Entonces darían buenas vacaciones a sus empleados. Entonces intentarían reconocer y en la medida de lo posible la vida y conocer la gente con la que trabaja. Pero esto ni siquiera se conoce. Entonces, ¿qué sucede? Como no se conoce la doctrina social de la iglesia, mucha gente se vuelca al socialismo, se vuelca al marxismo, al comunismo, o se vuelca a los populismos, ¿no? Porque toma esta dialéctica marxista del oprimido, del opresor, ¿no? La famosa dialéctica comunista. Bueno, no es solamente la doctrina social de la iglesia para el ámbito puramente de la democracia, de quién es el presidente, próximo presidente, es también para el ámbito social, de lo habitual, pero no se conoce, es muy triste. Padre, yo tengo una inquietud sobre todo esto que hemos venido leyendo, comentando, y hay muchos grupos dentro de la iglesia actualmente, gracias a Dios, que son tradicionalistas, conservadoras y cuidadoras, ¿no? De este depósito de la fe, tal y como lo hemos recibido por tradición. Y nos preocupa, y me preocupa a mí en especial, una pregunta que encontré en este documento de la caja de Pandora sobre el proceso sinodal. Dice, se pueden atribuir al Espíritu Santo propuestas erróneas y escandalosas, porque comparando esto con todo lo que se dice acerca de la escucha, sobre todo, ¿no? En ese sentido, ¿se podrá atribuir al Espíritu Santo aquellas propuestas que ya realmente distorsionen todo lo que en realidad es nuestra iglesia? Bien, la respuesta es bastante sencilla. El Espíritu Santo es Dios. Ujú. Dios es la verdad. Por lo tanto, Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede ir en contra de la verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede decir alguna cosa que no sea verdad. Ergo, cualquier cosa que no sea verdad no viene del Espíritu Santo. ¿Mm? Porque se supone, ¿no? Bueno, no sé, seguramente ya se llevó la primera jornada que de apertura el 4 ayer en Roma,
Sin embargo, no sabemos, ¿no? O sea, obviamente hay oración de por medio, seguramente han invocado al Espíritu Santo y todo Pero esto sí, que se hace pero, pero, normalmente. ¿Mm? pero a ver, nosotros invocamos el Espíritu Santo Claro. antes de comenzar esta entrevista. Ajá. Que porque nosotros hayamos invocado al Espíritu Santo antes de empezar la entrevista, eso no nos garantiza a nosotros no haber dicho una burrada, no haber hecho una tontera. O sea, porque yo invoque al Espíritu Santo o alguien invoca al Espíritu Santo, sea quien fuere, de la categoría que fuere, dentro o fuera de la iglesia, no importa, no le garantiza la infalibilidad en sus juicios, en sus planteos. Así que bueno, en eso es lo que pasa, algo análogo a lo que pasa con los cónclaves. La gente sencilla, y algunos curas también, creen que a los papas los elige el Espíritu Santo. Eso no existe en ningún lado. De hecho, una vez le preguntaron a Ratzinger, Benedicto XVI, ¿no? ¿Qué opinaba de esto? Y respondió, si eso fuera así, el Espíritu Santo nunca hubiese elegido a muchos papas de la historia, especialmente los papas del Renacimiento. ¿Mm? Claro, en todo esto, sin embargo, yo comparo, ¿no? Con todo lo que significa la escucha. ¿A quiénes se va a escuchar, padre? ¿A quiénes se escuchó para elaborar este instrumentum laborum, por ejemplo? ¿A quiénes? ¿A quiénes fue dirigido? Porque como usted ha dicho, hay estadísticas, ya se ha visto, y yo lo he visto en uno de sus programas, donde una mínima cantidad de gente católica ha sido consultada. ¿A quiénes han escuchado? Es la pregunta. Bueno, Amor o sí, cristianos. bueno, sí, al parecer no han escuchado, primero que no han escuchado a todo el pueblo fiel como supuestamente se había dicho, ¿no? Y después, bueno, reitero, acá, más allá de lo que uno vaya escuchando en estos tiempos, estos meses, o lo que se vaya publicando en internet o en la prensa, acá lo importante es ver cómo termina la historia. ¿M? Y la historia termina no en lo que se vaya a decir ahora, bien o mal, no importa, sino en el final de todo esto. El final de todo esto y la aprobación de un posible documento que, por este papa o por el que venga, o por quien sea, habrá que ver si ese documento se condice con todo lo que se dijo en la iglesia. Pongámosle que en ese documento mañana salte y diga, bueno, a partir de ahora podemos ordenar mujeres. Bueno, la respuesta es, eso no se puede porque es una institución divina. Ya está zanjado por la iglesia eso, ¿no? Por más que lo diga quien lo diga, no importa, ¿no? No, no, no. Pero bueno, por eso digo, aferrarse al catecismo, que es un buen resumen de nuestra fe, y a la enseñanza, todo lo que venga, que sea raro, a ver, todo aquello que mi abuelito no, en lo que no cree mi abuelito, yo tampoco voy a creerlo. Ya está. Así de sencillo. Sí, sí. Sí, no, No, adelante, Elisa, adelante. no, lo último, padre, que yo quería ver, yo le escuché mencionar a usted que también otro riesgo es que lo que se va a discutir es sobre la estructura de la iglesia, la estructura misma de la iglesia. Y este es tal vez el peor riesgo, ¿no? Del trabajo que se pueda realizar en este sínodo, porque no se van a tocar temitas así, cositas, sino van a querer remover todo. O sea, remover todo el cimiento, podríamos decir, que es la estructura misma de nuestra iglesia. Es así, Bueno, padre. son planteos que se van a dar, tampoco que sea obligatorio, digamos, ¿no? A ver, se va a discutir cualquier cosa, vamos a escuchar montonalidades incluso de cosas que van a decir que no son como mandó siempre la iglesia. Pero reitero, digo para que uno no tenga tampoco la tentación de futuro, ¿no? Hay una tentación de presente, algo que uno puede estar tentado en el momento, pero también en la vida espiritual hay una tentación de futuro. O sea, ¿qué va a pasar si? Bueno, miren, es el Evangelio, ¿eh? A cada día le basta su afán, ¿no? Cada día le basta su preocupación. Así que cuando llegue el momento, se verá qué se hace. Si no, uno se vuelve loco. ¿Mm? Así es, sin duda. Nosotros, y llega el momento, está llegando el Totalmente. momento, tenemos que aprender a discernir. Dice, pero no discernir entre lo bueno y lo malo, porque ya nosotros, si conocemos nuestra tradición, conocemos nuestra doctrina, sabemos a qué se ha enfrentado históricamente la iglesia. Entonces, es discernir quizás entre lo menos bueno y lo bueno, pero no entre lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, padre, para cerrar, es difícil, sin duda alguna, como reflexión final, es muy difícil, sobre todo en este tiempo. Fíjese que el pasado 4, día de San Francisco de Asís, se publicó una exhortación apostólica acerca de la crisis climática, ¿no? Que ya hemos venido, pues, repasando un poquito.
Y precisamente el tema de la crisis climática, hablando ya del ámbito ecológico, es uno también de los frentes ideológicos que poco a poco ha ido introduciéndose también como agenda dentro de la iglesia. Entonces, es complicado, es complicado. En este tiempo, saber entonces en qué escoger y en esa dinámica de saber por qué frente irse está el laico, incluso muchos sacerdotes confundidos. Entonces nos gustaría también, padre, que usted cerrara con unas recomendaciones o un mensaje final a todos los que escuchan, no solo en Bolivia y en Venezuela, sino a los que escuchan Radio María a nivel de América Latina. Sí, con este tema o con los otros. Me parece que la gran falencia que nosotros tenemos y nos hemos dado cuenta con los años es que no sabemos qué cosa es magisterio de la iglesia y qué cosa no es magisterio de la iglesia. Entonces pensamos que cualquier cosa que dice un cura, que cualquier cosa que dice un laico, un papa, un obispo, es magisterio de la iglesia. Bueno, acá hay que distinguir muy claramente. Hay un magisterio bimilenario de la iglesia, el depósito de la fe que venimos hablando. Hay un magisterio extraordinario, que es cuando el papa declara un dogma sobre fe o de moral. El último dogma declarado fue por Pío XII, la Asunción de la Virgen María de los Cielos, que festejamos cada 15 de agosto. Y después hay un magisterio ordinario de la iglesia, que es cuando el Papa va reafirmando cosas que siempre se han creído. Pero además hay un magisterio llamado magisterio pontificio, que es la opinión circunstancial por algún tema pastoral del Papa de turno, de Juan Pablo II, de Pablo VI, de Benedicto, de quien sea. Ese magisterio pontificio circunstancial, que no declara ninguna cosa nueva de moral o de fe, ni viene a decir ninguna cosa la misma que se venía diciendo antes, sino que toca un tema de coyuntura actual, por ejemplo, el cambio climático. ¿Mm? Yo no tengo por qué estar, no es un nuevo dogma de fe, no está en el catecismo eso, no, 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 no. Que si yo voy a aprender o no el aire acondicionado o no voy a aprenderlo, eso es parte de mi conciencia, no forma parte de un magisterio bimilenario de la iglesia, ¿no? Podré yo tenerlo en cuenta, discernir, a ver qué me parece, pero punto, pero no forma parte del depósito de la fe. Bueno, el problema de fondo que tenemos acá es que no sabemos, perdón la expresión, qué diablos es el magisterio, o no se nos ha predicado sobre este tema. Entonces, hay que distinguir, una cosa es magisterio extraordinario, cuando el Papa, de modo de fe o de moral, declara de modo para toda la Iglesia universal, de modo infalible, una verdad de fe o moral. El magisterio ordinario, cuando los papas van repitiendo algo que ya se venía creyendo siempre, siempre, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Papa nunca declaró que solemnemente que el aborto es un crimen nefando con su infalibilidad, pero no hace falta que lo declare, porque hay un quinto mandamiento, que no matar dice está mal. Entonces, hace falta más o menos, salvo que uno sea un oligofrénico, darse cuenta que matar a un bebé este, es un pecado contra el quinto mandamiento, ¿no? Eso es magisterio ordinario, ¿no? Entonces, obviamente yo tengo que aceptarlo. Y después hay un magisterio como doctor privado, que puede tener un papa, o un obispo, o un cura, o quien sea, que uno, bueno, lo escuchará y dirá, bueno, ok, estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, respetaré, punto. Pero que no hace a mí. A ver, si mañana un papa X dice, bueno, a partir de ahora creo que, no sé, qué sé yo, lo que a ustedes se le ocurra, no sé, que hay que ser, que el mejor, obviamente esto va a ser verdad, ¿no? Pero la mejor selección de fútbol de todas las historias es la Argentina, ¿no? Bueno, un venezolano o un boliviano no tiene por qué acatar eso, que es una opinión personal del Papa, punto, listo, pero no es algo que sea un magisterio de la Iglesia. ¿Mm? No es magisterio. Ok. Claramente. Elisa. Muy bien, hemos llegado al final, sí, ya estamos en el último minuto de programa. Agradecemos profundamente el tiempo que nos regala Padre Javier con su palabra orientadora desde la iglesia, aclarándonos también a nosotros, ¿no? Que muchas veces tenemos estas dudas y hoy especialmente, por lo menos en los grupos en los que yo estoy dentro de la iglesia, hemos estado bastante cuestionándonos acerca de todo esto, de lo que vaya a ocurrir en el sínodo, pero es cierto también que muchas veces se cometen especulaciones, padre, y eso es muy cierto, ¿no? No podemos hablar de lo que vendrá o imaginar lo que pueda venir, sino esperar también, ¿no? Hay que esperar según se vaya desarrollando este sínodo a lo largo de este mes, en esta primera parte que vamos a vivir, y bueno, ya después podremos también volver a comentar al respecto. Y Profundamente. después la última cosa, Adelante. la Iglesia no es del Papa, ni de los curas, ni de los laicos. La Iglesia es de Jesucristo. Entonces, es finalmente Él el que va a saber llevar las riendas para que la Iglesia permanezca
indefectible, aun si quedara nada más que una sola persona fiel hasta el fin de los tiempos. Lo que uno tiene que pedir es mantenerse fiel. Amén, Padre. Muchísimas gracias. Padre, gracias por su tiempo. Por favor, Dios los bendiga mucho. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los amigos que nos han seguido en este programa. Hasta pronto. Hasta el próximo sábado.